¿Qué tal amigos? Yo soy Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y les traigo en esta oportunidad otro capítulo más sobre diabetes. Acompáñame. Bien, esta es una presentación de la revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y estamos hablando sobre la guía del 2019. ¿Qué es lo que contiene? Contiene 14 capítulos, de los cuales hoy día te traigo el capítulo número 12, manejo de las dislipidemias en pacientes con diabetes tipo 2. Empezamos. ¿Qué es lo que vamos a explicar referente a esta guía? Varios temas relacionados al manejo de las dislipidemias, como por ejemplo la meta del perfil lipídico en el paciente con diabetes, cómo y cuándo se debe iniciar un hipocolesterolemiante para el paciente con diabetes mellitus, cuáles serían las razones por las que se debieran de utilizar estatinas con ezetimibe y o un antagonista PCSK9 y otros factores de riesgo cardiovasculares no convencionales, y cómo cambiaría el manejo de los lípidos en estas personas. Empezamos entonces con esta guía. ¿Cuáles son las metas de perfil lipídico en el paciente con diabetes? Esta es la pregunta. El colesterol LDL debe tener variables o parámetros que estén dentro de rangos adecuados. Por ejemplo, con diabetes sin enfermedad cardiovascular, debiéramos de estar teniendo menos de 100 miligramos por decilitro. Para casos de prevención secundaria, o sea, aquellos pacientes que hayan presentado una enfermedad cardiovascular, además de ser diabéticos, debiéramos de estar contando con un colesterol LDL por debajo de 70 miligramos por decilitro. Y aquellos en el que además se esté clasificando al paciente como de muy alto riesgo, con complicaciones crónicas asociadas, los valores debieran estar por debajo de 55 miligramos por decilitro. Esta es una recomendación A. También es deseable mantener los triglicéridos por debajo de 150 y el colesterol HDL, que de por sí resulta ser un parámetro independiente de riesgo cardiovascular, debiera estar por encima de 40 miligramos por decilitro. Esta es una recomendación C. Ahora, ¿cuándo y cómo se debe iniciar un hipocolesterolemiante en el paciente con diabetes tipo 2? Siempre se debe iniciar una estatina en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular previa. Pacientes sin evidencia de enfermedad cardiovascular, pero que además tengan un nivel de colesterol LDL mayor al que corresponde por su riesgo cardiovascular. Estas serían las dos condiciones para que se pueda iniciar tratamiento con estatinas. Esta es una recomendación A. Además, en la prevención primaria, la dosis de inicio de estos hipolipemiantes las vamos a detallar. Aquella que permita alcanzar una reducción del 30%, pero además que mantenga la concentración de colesterol por debajo de 100 miligramos por decilitro. Estamos hablando en prevención primaria. Durante el tratamiento debemos mantener un LDL en menos de 100 miligramos por decilitro. Las dosis requeridas para poder llegar a esta meta las detallamos acá. Lovastatina 40 miligramos, simvastatina 20, atorvastatina 20 miligramos, pravastatina 40, fluvastatina 80, rosuvastatina 10 miligramos por día. Dosis menores no se debieran usar en personas con diabetes, puesto que no se llega a establecer esta meta que ya se había trazado. Esta es una recomendación A. Mientras que en prevención secundaria, la dosis de inicio tiene que ser más intensiva, aquella que permita alcanzar una reducción del 50%. En la primaria 30%, en la prevención secundaria 50%, y que mantenga la concentración de colesterol LDL por debajo de 70 miligramos por decilitro durante todo el tratamiento. Para este cumplimiento de meta,
nosotros requerimos dosis que a continuación se detalla: la rosuvastatina de 20 o 40 miligramos por decilitro, o la atorvastatina, que es muchísimo más utilizada, de 40 a 80 miligramos por decilitro. Esta es una recomendación A. Y el tratamiento con estatinas además debe continuarse de forma indefinida, una vez que ya se ha instaurado. ¿Por qué? Porque la adherencia al tratamiento suele mejorar el pronóstico del paciente, mientras que la no adherencia al tratamiento aumenta la morbimortalidad cardiovascular. Por eso es fundamental que un paciente en quien se ha identificado dislipidemia se debe iniciar tratamiento, y este tiene que ser indefinido en el tiempo. Esta es una recomendación B. Ahora, ¿cómo justifica esta guía lo comentado? Hay varios metaanálisis, el estudio CTT, convocando a 18.000 y picos individuos con diabetes, de los cuales 1.400 y pico con diabetes tipo 1 y 17.000 y pico con diabetes 2. Pero además de eso, 71.370 sin diabetes. En los participantes con diabetes, por cada disminución de 1 milimol por litro, vale decir 39 miligramos por decilitro del colesterol LDL, ocurrió reducciones importantes en cuanto a riesgo cardiovascular. Estas las detallamos en la siguiente diapositiva. Ocurrió una reducción de los eventos cardiovasculares mayores en 21%, con un riesgo relativo de 0.79 y un intervalo de confianza de 99%. Los accidentes cerebrovasculares también en un 21%, con valores estadísticamente significativos: 0,0001 en el primero, 0,0002 en el segundo. También una reducción del infarto miocárdico o la muerte cardíaca en un 22%, con un P también similar, y la reducción de la revascularización coronaria en un 25% de aquellos pacientes que recibieron tratamiento y que ya no llegaron a la posibilidad de hacer revascularización. O sea, es muy importante dar tratamiento con hipolipomiante, ya, para establecer estas reducciones. Además, por cada disminución de 1 milimol por litro del colesterol LDL, existió una reducción de la mortalidad por todas las causas en 9%, que reflejó una reducción en la mortalidad vascular. Sin embargo, no efectos sobre la mortalidad no vascular. Tener en cuenta esta circunstancia. ¿Qué otros estudios justifican estas propuestas de la guía? Existen metaanálisis relacionadas a la utilización de estatinas en prevención primaria, ¿ya?, para establecer riesgo o mejora en cuanto a eventos cardiovasculares y cerebrovasculares mayores en diabéticos. 4 estudios, los que están acá detallados, ya, con 10.000 participantes, que se encontró una reducción significativa del riesgo relativo, haciendo ver la ocurrencia por vez primera de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares, accidente cerebrovascular fatal y no fatal, e infarto de miocardio fatal y no fatal. ¿Qué se encontró entonces? Desde el punto de vista estadístico y significativo, una reducción de estos eventos. Sin embargo, no existió reducción significativa en la mortalidad por todas las causas, pero se debe poner énfasis que existe una reducción significativa en eventos cardiovasculares, cerebrovasculares fundamentalmente. Esta es una conclusión muy interesante. El número de pacientes que se necesita tratar para prevenir un evento es el siguiente: 35 para eventos cardiovasculares o cerebrovasculares mayores. O sea, por cada 35 personas
a quien doy tratamiento hipolipemiante, uno va a evitar estos eventos. Algo semejante es con el accidente cerebrovascular. Por cada 101, uno va a prevenir este evento. Por cada 86 para infarto de miocardio fatal y por cada 130 para mortalidad por todas las causas. O sea, es fundamental dar tratamiento hipolipemiante porque se reducen los riesgos de tener eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, fatales sobre todo. Seguimos con los estudios y estos estudios justifican las propuestas de esta guía. 5 estudios con 4.000 y pico pacientes, 4 estudios con 4.000 y pico participantes. Hicieron el estudio y la comparación de una estatina con placebo. ¿Qué encontraron? Una reducción estadísticamente significativa, dosis estándar versus placebo, de 15% relacionada a la ocurrencia de cualquier evento cardiovascular o cerebrovascular. Comparado con estatinas a dosis estándar y a dosis intensiva, existe una reducción adicional a la que ya hemos comentado en el riesgo relativo de un 9%. O sea, cuando yo doy un hipolipemiante comparado con placebo, existe 15% de reducción de cualquier evento cardiovascular o cerebrovascular. Pero si doy dosis intensiva comparada con la dosis estándar, esta reducción es adicional en un 9%. Muy importante tener en cuenta esto. Además, la Sociedad Europea de Aterosclerosis suelen definir metas relacionadas al LDL colesterol de 100 miligramos por decilitro o menos. Pero de ellos debemos de tener como meta por debajo de 70 miligramos por decilitro a aquellos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y que por definición tienen un riesgo de daño de órgano blanco en 10 años de evolución, e incluso mucho menor para aquellos que tienen muy alto riesgo de padecer estos cuadros a 10 años, como por ejemplo pacientes que tengan una cardiopatía isquémica, que tengan un daño en órgano blanco o que sean diabéticos tipo 1 de inicio temprano con más de 20 años de evolución. Estos pacientes tienen un riesgo muy alto, por lo tanto debemos de bajar cuanto más los valores de el colesterol LDL. Siguen los estudios. La no adherencia al tratamiento con estatinas. ¿Qué pasa si a un paciente se le indica estatinas, pero no se genera la adherencia al tratamiento? Aumenta la incidencia de mortalidad. Por eso es fundamental que exista continuidad en el tratamiento. Además de eso, aumento de hospitalizaciones en 1.39, ¿ya?, versus pacientes adherentes. Esto con un intervalo de confianza del 95%. ¿En quiénes? En pacientes con diabéticos tipo 2 sin eventos previos. Por otra parte, la adherencia al tratamiento con las estatinas suelen generar una menor incidencia de mortalidad por todas las causas. O sea, resulta fundamental hacer que el paciente tenga una adherencia al tratamiento con estatinas. ¿Cuándo y cómo se debe combinar una estatina con ezetimibe o un antagonista PCSK9, que es un medicamento relativamente nuevo, que son anticuerpos monoclonales? En el paciente con diabetes, bueno, las estatinas con ezetimibe y o un antagonista PCSK9 puede ser considerado en casos de intolerancia a las estatinas. O sea, en primera instancia se utilizan estatinas. Si existe intolerancia, debiéramos estar pensando en el uso de ezetimibe y o el antagonista PCSK9. Además, si no se alcanzó la meta del colesterol LDL, pese al uso de la dosis de estatina más alta
tolerada. Si yo tengo un paciente, le doy estatinas, subo la dosis de estatina y pese a ello no logro la meta concreta en ese paciente, debo estar echando mano al uso y a la combinación de estatina con ezetimibe y o un antagonista PCSK9. Esta es una recomendación A. La justificación que brinda esta guía está relacionada a muchos estudios. La reducción del LDL ha mostrado beneficios con el uso de las estatinas. Sin embargo, las estatinas más el ezetimibe versus la monoterapia con estatinas, ya se llega a la conclusión de que existe un efecto adicional en la reducción de la concentración de colesterol, pero a la vez hay una disminución en la reducción de los desenlaces cardiovasculares. Este es un estudio, el estudio IMPROVE-IT, ya, que suele demostrar esta circunstancia. O sea, tengo estatina, pero si le agrego el ezetimibe, lo que hace es disminuir el riesgo de desenlaces cardiovasculares. Ahora, la inclusión de un antagonista PCSK9, ¿qué es lo que agrega al tratamiento? Una disminución adicional del colesterol LDL de un 60% y un decremento de los desenlaces cardiovasculares cercano al 10%. Esta es una proteína convertasa subtilicina quexina tipo 9. El nombre es largo, por eso es que se habla de un antagonista PCSK9. Estos son, como había comentado, anticuerpos monoclonales. Tenemos dos en el mercado que se conoce en la literatura, ¿ya? Evolocumab y alirocumab. ¿Qué es lo que hacen? Reducen además los receptores hepáticos de LDL colesterol. La siguiente pregunta está relacionada a: ¿se debe evaluar otros factores de riesgo cardiovascular no convencionales? ¿Y cómo cambiaría el manejo de los lípidos en las personas con diabetes tipo 2? No hay evidencia suficiente. La medición de la ApoA1, de la LPA o de la fosfolipasa A2 para mejorar la predicción de eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 no se recomienda medirlas. Es una recomendación B. La medición de la ApoB, o sea, de la apolipoproteína B, se puede emplear solamente cuando existe sospecha de hiperlipidemia primaria concomitante, por ejemplo, hiperlipidemia familiar combinada o la hipercolesterolemia familiar. Es útil como objetivo secundario de tratamiento para mantener estándares bajos de colesterol, menos de 80 miligramos por decilitro en la prevención primaria o menos de 70 miligramos por decilitro en la prevención secundaria. Esta es una recomendación B. Aún es controversial el papel del uso de la PCR ultrasensible para predicción de eventos cardiovasculares, por lo que no se recomienda su medición sistemática. Esta es una recomendación de consenso. ¿Cómo justifica esta guía esta aseveración? Bueno, existen análisis de registros amplios, 165,000 personas, por ejemplo, sin enfermedad cerebrovascular, en 37 estudios de corte. La medición de la ApoB, ApoA1, ambas, lipoproteína A y fosfolipasa A2 asociadas a lipoproteínas no mejoró la predicción de eventos cardiovasculares. Además, hay otro estudio, el estudio Júpiter, ¿ya?, que nos suele hablar de lo siguiente. En cuanto al tratamiento con una estatina en personas con niveles normales de colesterol LDL, por debajo de 130, por eso se ponen normales entre comillas, pero con niveles de PCR ultrasensibles elevados, este tratamiento generó una reducción de la morbimortalidad cardiovascular al compararlo contra placebo. Sin embargo,
no parece haber una asociación causal entre la PCR ultrasensible que se había medido y la enfermedad coronaria en sí. Se tendrían que seguir realizando mayores estudios para incluir este PCR ultrasensible dentro del plan analítico en el paciente diabético con dislipidemia. Persiste entonces la controversia sobre la utilidad de medirla para mejorar la predicción del riesgo cardiovascular. Muy bien, acá terminamos, amigos, esta presentación. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.